estando en un país tropical, ¿verdad? Los aumentos de temperatura son mucho más importantes que las disminuciones de temperatura. La mayor parte del tiempo lo vamos a utilizar en entender qué pasa cuando aumenta la temperatura. Sobre todo ahorita que hay cambios de temperatura por el cambio climático, ¿verdad? Que hacen que estas patologías se conviertan en algo más frecuente. No tan frecuente, pero más frecuente, y hay que tener cuidado porque algunas de ellas son mortales. ¿Ok? Algunos aumentos de temperatura. Bien. La primera cosa que vamos a ver es algo que es de fisiología. ¿Okay? ¿Cómo es que nosotros regulamos la temperatura corporal? ¿A través de qué mecanismo? Ajá, ahí está. ¿En qué consiste la sudoración? No, es tan sencillo que no lo sabes. ¿Ah? ¿Cómo le envía todo hacia el medio? Con la pérdida de electrolitos, mediante la pérdida de electrolitos. No, eso es malo. Perder electrolitos no es bueno. Ya lo van a ver. Pero ¿cómo pierdes tu calor? ¿Calor pasa al agua? No, no es por convección. En último caso, no es por convección, sería por conducción. ¿Ok? Está el agua. ¿De dónde viene esa agua? Que ustedes no empatan las cosas, o sea, dan destellos de las cosas, pero sin llevar el orden. Señores, existen algo que se llama glándulas sudoríparas, ¿verdad? Esas glándulas sudoríparas están puestas ahí para producir agua que contiene electrolitos. ¿Ok? El agua que contiene electrolitos tiene que evaporarse. Si no se evapora, ustedes no pierden calor. Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? ¿Alguien ha estado en la selva amazónica? No, nadie ha estado en ninguna selva de ningún tipo. En el Darién tampoco. ¿Ah? Hay unos que saben que es el Darién. Ok. En esos sitios, ¿qué es la característica que tienen? Es más, ¿cuándo tienen ustedes más calor? ¿Cuando llueve o cuando deja de llover? Cuando llueve. ¿Ah? Cuando no hay lluvia, tienen más calor que cuando llueve. Sí. Puede ser previo a la lluvia, pero después que termina la lluvia, es una apreciación general, que después que termina la lluvia, uno siente calor. Uno esperaría que se refrescara el ambiente. Y no es así. El piso, porque hace el piso, que se ha calentado previamente por el sol, empieza a evaporar el agua. Cuando la presión de vapor de agua de la atmósfera es elevada, ustedes no pueden evaporar porque ya está saturada la atmósfera. Y por eso sienten más calor. ¿Quedó claro? Entonces, la sudoración funciona bien y es un mecanismo que tenemos para perder calor por evaporación, siempre y cuando puedan evaporar. Si no pueden evaporar, no pierden calor. Entonces sudan en gotas. ¿Ok? Sudan en gotas. Así siguen sudando, pero se notan las gotas. ¿Ok? Ese es el mecanismo más importante que tenemos, es el mecanismo de la sudoración. Después tenemos la radiación. ¿Cómo perdemos calor por radiación? ¿Ah? Dale pues. La emisión de los rayos. ¿Cuánto?
La emisión de electro. Rojo. Infrarrojo. Bien, que tú eches rayos rojos, estamos más. Ok, a través de los infrarrojos. Ok. Esa es una manera, un tipo de radiación que es producida por el calor. ¿Cómo saben ustedes que tienen una radiación infrarroja? No importa el origen del saber cómo. Los lentes ¿Qué infrarrojos. lente? Los de... Hay una gente que puede ver de noche y es porque, bueno, esto amplifica la luz, pero eso es otra cosa. Pero pueden ver el infrarrojo. O sea, la persona, cuando la ves con cierto tipo de lente que permiten ver el infrarrojo, tú la ves como que si fuera como si tuviera un aura alrededor, correcto. Entonces, dependiendo del calor, puede ser intensa la radiación o puede ser más bien con menos intensidad. ¿Okay? Pero lo cierto es que se pierde calor por radiación. ¿Okay? Bien, la convección, ¿qué mecanismo es de pérdida de calor? Te estoy hablando de cosas que tienen que saber de fisiología. ¿Ah? Dime la convección, ¿qué consiste? Por movimiento del aire, eso es correcto. ¿Ok? Cuando sopla la brisa, ¿por qué ponen un ventilador? ¿O por qué ponen, oye, qué rico ese vientico que está pegando? Porque están perdiendo calor porque alrededor del cuerpo está la masa de aire caliente. Cuando esa masa se mueve, ustedes sienten que están perdiendo calor. ¿Ok? Eso es por convección. Y la por conducción. ¿Ah? Habla duro, duro, duro. La transmisión de calor de un objeto a otro, teniendo en cuenta que un objeto B, la misma temperatura del objeto B, el objeto A la va a adoptar como temperatura. ¿Cuándo ocurre la conducción? Un ejemplo, ¿Qué características tienen que tener los dos objetos? Si ustedes dominan esto, saben cómo enfriar al paciente. tenga una temperatura menor a la que está presente. Eso es correcto. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen, ustedes están estudiando y están calentando el asiento está más frío que ustedes. Pero espero que no calienten los asientos, sino que estudien de verdad. ¿Ok? El efecto de la nevera. Ajá. Ok. Bueno, estos son los mecanismos y eso es importante para todo lo que vamos a ver después. Fíjense que hay los mecanismos homeostáticos de la pérdida de calor. Tiene que ver con que los animales sean de sangre caliente y se llaman homeotermos o animales poiquilotermos. ¿Okay? Un animal homeotermo es el que mantiene su temperatura. Y un ejemplo de un animal que no mantiene la temperatura, ¿cuál puede ser? Las reptiles. Los reptiles. ¿Okay? Tienen que someterse a la temperatura ambiental. Y las fuentes de calor son fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas es producto del metabolismo. ¿Por qué nosotros producimos calor? ¿Ah? Por el metabolismo, pero ¿en qué consiste? ¿De dónde viene ese calor interno? Pero de paso lo tenemos que mantener muy constante, ¿no? Y después veremos algunas definiciones que varían según los libros, según la fuente, pero ahorita eso es una lámina casi final. Entonces, ¿Pudiese ser por la acetilcolina? no. ¿Cuál es la inervación de la glándula sudorípara? Parasimpática. ¿Ok? Simpática y parasimpática. Eso es importante. Creo que le traigo una lámina sobre eso. Espero que no se me olvide esa parte. Entonces, interna, ¿por qué? ¿Cómo producimos nosotros calor? A través de la energía, ¿Y dónde viene la energía? de las mitocondrias. Ah, De las mitocondrias.
¿Y qué hacen las mitocondrias? Fíjate cómo te tengo que llevar ¿Qué hacen las mitocondrias? Sintetizan Producen ATP. ¿Y el músculo qué hace? Rompe el ATP. Y en la ruptura del ATP es que se produce el calor interno. ¿Quedó claro? Bien. Y externa, por supuesto, si el tipo trabaja en un alto horno de una siderúrgica, tiene un calor externo. ¿Ok? O si hace mucho calor del sol, tiene un calor externo. ¿Quedó claro? Bien. Ok. Vamos a ver otra cosita. ¿Qué tiene que ver el calor con la hormona tiroidea? Hay un tejido que también es el tejido adiposo marrón que también produce termogénesis. Ustedes lo vieron, ¿no? Sí. Y la hormona tiroidea, cuando están en exceso, ella desacopla la fosforilación oxidativa y la ATP se va en calor. ¿Ok? Y por eso los hipotiroideos son más bien fríos. ¿Ok? Es baja temperatura. Aparte del depósito de mucopolisacáridos, que eso explica el mixedema. ¿Ok? Siempre tienen que empatar las cosas, no pueden tenerlas aisladas en diferentes sitios del cerebro. Que hay un mecanismo que es la aclimatación, que es lo que permite que uno se adapte a los cambios de temperatura. Ya veremos en qué condiciones se producen. Tenemos efectos del calor, cuáles pueden ser generales, ¿okay? Y locales. Locales, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué hace un calor local? Ajá, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Y qué más? Quemaduras, señores. Un efecto local son las quemaduras. ¿Ok? Las otras son generales. Golpe de calor, etc. Generales. ¿Quedó claro? Ok. Efectos generales del calor tenemos los beneficiosos. Por ejemplo, la vasodilatación que se utiliza en los saunas, en los baños térmicos, en las lámparas infrarrojas o el ultrasonido. Cuando la gente tiene problemas musculares o articulares, se utilizan diferentes técnicas para aumentar la temperatura, producir vasodilatación y producir bienestar. ¿Correcto? Bien. Y los patológicos serían generales como la fiebre, que la vamos a ver más adelante, el agotamiento por calor, los calambres por calor y el golpe de calor. ¿Okay? Y locales, ya lo dijimos, las quemaduras. Hay una tolerancia al calor. El calor se tolera mejor en reposo que en ejercicio. Está claro, ¿verdad? En ejercicio produce un calor corporal más el calor ambiental, aumenta la temperatura. Y lo que les dije antes de la humedad ambiental. ¿Okay? Fíjense que el límite de tolerancia, cuando la humedad ambiental es del 20%, ustedes pueden llegar hasta 48 grados y lo toleran. ¿Okay? Cuando la humedad ambiental es del 95%, como nombramos, ustedes, nada más que con 32 grados centígrados, ya sienten un calor importante. ¿Ok? La sensación de calor. Toleran menos el calor. Manifestaciones clínicas generales del calor. Bueno, evidentemente hay taquicardia. ¿Por qué hay taquicardia? Hay que desarrollar rápido las cosas. Si ustedes son bastantes, tienen que tener algún cerebro por aquí, otro por allá, alguien se le tiene que ocurrir. ¿Por qué cuando aumenta la temperatura hay taquicardia? La vasodilatación. Por la vasodilatación. ¿Ven que es sencillo? Una ligera hipertermia sería de 37.5, ya veremos los límites para llamarla hipertermia o llamarla fiebre, etc. Ya vamos para allá. Cuando hay calor hay una presión arterial inestable, porque hay vasodilatación.
hipertensión periférica, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ok? Hay enrojecimiento de la piel, edema moderado en manos y pies, esto también son zonas de pérdida de calor, ¿ok? Sensación de opresión y astenia. ¿Qué es astenia? Sangre, ¿ok? Cefalea frecuente, también pueden producirse, apatía alterna con crisis de irritabilidad. Si la persona estaba muy caída o está molesta, está alterada por el calor. ¿Okay? La aclimatación se produce en el transcurso de 7 a 15 días. Puede ser a la semana. En la gente que hace ejercicio, que está bien entrenada, la aclimatación ocurre tempranamente, es decir, a los 7 días. En la gente que no está tan acostumbrada al ejercicio y al movimiento, etc., puede durar hasta 15 días. ¿Ok? ¿Por qué se produce la aclimatación? ¿Cuál es el requisito para que haya aclimatación? Ya está. Que la glándula sudorípara logre producir suficiente sudor. ¿Ok? Es una adaptación neurológica. ¿Ok? ¿Y qué tienen que ver las glándulas suprarrenales con la sudoración? ¿Se les ocurre? ¿Ah? Producción de aldosterona. Hay receptores de aldosterona en las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? ¿Para qué tú tienes receptores de aldosterona? Eso es correcto, pero tiene que ver el por qué. ¿Okay? Están en fisiopatología y todo lo que se pueda saber el por qué hay que buscar. ¿Por qué tiene que haber receptores de aldosterona en la glándula sudorípara? ¿Ah? Para evitar las pérdidas de sodio. ¿Quedó claro? O sea, todo tiene una razón de ser. Ok. Entonces, la primera alteración producida por el calor es el agotamiento por calor. ¿Okay? Esto no es tan grave, la persona se puede recuperar y ocurre en personas que trabajan en medio muy caluroso. Por ejemplo, los que trabajan en la panadería, ¿okay? Que están los hornos, los que trabajan en la siderúrgica, etc. Son zonas calurosas y entonces tienen, bueno, taquicardia marcada, ya lo vimos por qué. Sensación de debilidad, mareo, vértigo, cefalea, náusea, anorexia, lipotimia. ¿Qué es lipotimia? Eso que ocurre en las novelas, ¿cómo se llama? La actriz rápida le da tiempo de acostarse en el sofá. Es una lipotimia. ¿Ok? No hay pérdida de la conciencia. Fíjense que hay muchas manifestaciones neurológicas del calor. De hecho, el órgano que principalmente se afecta es el sistema nervioso central. ¿Okay? Bueno, la astenia, el cansancio puede llevar al colapso, hay una hipotensión, disminuir el volumen plasmático de vasodilatación, piel húmeda y fría. Presten atención a esto, piel húmeda y fría. ¿Ok? Hay dilatación pupilar por efecto del simpático que se activa. Puede haber calambres con hiponatremia y pérdida de líquido. ¿Okay? La temperatura corporal sufre variaciones moderadas o puede ser normal. ¿Ok? La persona le da tiempo de hacer eso que está haciendo la técnica. ¿Ok? Se agachan, se sienten mareados, cansados, etc. Técnicos. Otro fenómeno que es bastante complejo y el que tenga tiempo y revise calambres va a ver que no es tan fácil de entender los calambres. ¿Okay? Los calambres por calor o los calambres por ejercicio. ¿Okay? Hasta la actualidad no está clara la fisiopatología de los calambres. Hay patologías de base, ¿okay? Pero no explican. O sea, si tú tienes una alteración del sistema nervioso,
como una miopatía, etcétera. Bueno, ahí está la causa. Pero en las personas que hacen ejercicio, que son personas normales, los calambres no tienen una explicación cierta. Pérdida de líquido hasta más de 2 litros por hora. ¿Okay? Eso es una de las cosas que se argumenta. Hay hemoconcentración por la pérdida de líquido. Disminución de cloro y sodio en plasma. ¿Okay? Disminución de los electrolitos en orina, mecanismo compensatorio, y la aldosterona juega su papel. Activación de los mecanismos de sueño con aumento de la ingestión de agua. Entonces, fíjense, ustedes pueden empeorar el calambre si solo consumen agua y agua en exceso. ¿Okay? Lo que se recomienda es consumo de agua que tenga carbohidratos o que tenga electrolitos. ¿Cómo se llama eso? Gatorade. ¿Ok? Pero ustedes lo pueden preparar. De hecho, los niños para hidratarlos, se le hacen hidrataciones orales con sal más azúcar. ¿Ok? Entonces, pero a esta gente se le ocurrió hacer una bebida que hizo milenaria. Esos son los descubrimientos. Bueno, tanto en el golpe en el agotamiento por calor como en los calambres, el tratamiento es poner a la persona en un lugar fresco, alejado de la fuente de calor, quitarle la ropa si está muy abrigado, o y darle hidratación oral. ¿Ok? Pero hidratación, no agua, sino ok, no importa. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tienen un niño de 6 meses de edad, tiene aumento de la temperatura corporal, tiene más de 39 grados Celsius. Centígrado no se usa Celsius. ¿Ok? Más de 39 grados Celsius. ¿Qué hacen ustedes con ese niño? Una sola persona que hable y diga que tiene. ¿Qué hacen con él? Lo colocan. O sea, alejarlo de fuentes de calor y... Pero si el niño tiene fiebre, no lo va a alejar de ahí. ¿Cuántos años? Pero Bañar, si tiene es 6 un meses. niño de 6 meses no debería de por qué tener Razón. ajá, Ajá, para el razón, papá. dime. O sea, si él tiene 6 meses, Ajá, todavía, tiene fiebre, 39 o más. todavía, Grado Celsius, no tiene, ¿qué hace? todavía no tiene los mecanismos formados para tener fiebre mismo. Sí, puede ser. De hecho, las infecciones bacterianas son una causa de fiebre en los niños. ¿Ok? ¿Qué haces tú? Baña al niño con agua tibia para que haya más dilatación y libere calor. ¿Quién te enseñó eso? Correcto. No se les ocurra, sí, bueno, eso es correcto. La mayoría de la gente piensa que ponerlo en una bañera con hielo. Eso no se hace porque eso produce vasoconstrictor y aumenta la temperatura central. ¿Ok? Entonces, por eso siempre hago esa pregunta, porque eso es una emergencia y hay que saberlo hacer. Si se le coloca en agua apenas tibia, ¿ok? Para que haya vasodilatación y el calor se vaya por los mecanismos que vimos antes. ¿Correcto? Por conducción, por radiación, por evaporación, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, casi siempre los calambres son por alteraciones entre la producción de neurotransmisores a nivel muscular, la pérdida de líquido del espacio intercelular, correcto. O sea, tenemos el miocito está innervado, se producen neurotransmisores que hacen que se contraiga el músculo, y si en ese ambiente existe una
disminución del líquido intersticial, la concentración de neurotransmisores aumenta. Esta es la teoría más vieja y suena bien. ¿Okay? Hay cosas mucho más complejas, no vale la pena que las discutamos ahorita. Pero esa es la relación de los calambres. Entonces estos transmisores aumentan, disminuyen los electrolitos, sodio y cloro, y entonces se produce el calambre. ¿Okay? Rehidratar al paciente, tener un sitio fresco, etc. O hacer, porque son músculos agonistas y tienen que favorecer los antagonistas. Porque ustedes han visto los jugadores de fútbol, cuando le da calambre, que le suben el pie, ¿okay? Para antagonizar el efecto de los músculos que se están contrayendo. Este sí es un problema de que cuando ocurre puede llevar a la muerte del paciente. ¿Okay? Más del 50% dependiendo de las causas. Hay causas debidas al ejercicio. Si la persona está haciendo ejercicio en un ambiente muy caliente, esa persona está más en riesgo de sufrir de las complicaciones del golpe de calor. ¿Okay? No es lo mismo un agotado que un golpeado. ¿Okay? Para memorizarlo como severidad del proceso. ¿Qué personas serían más afectadas por un golpe de calor? ¿Un aumento de la temperatura ambiental o por el ejercicio? O más que todo por el aumento de la temperatura ambiental. ¿Qué personas serían las más susceptibles a ello? Las personas mayores. Las personas Los ancianos, los niños, ¿okay? Los hipertensos, los que toman drogas que bloquean la acetilcolina, por ejemplo los antiespasmódicos, ¿okay? Bloquean los receptores colinérgicos, entonces las glándulas sudoríparas no van a funcionar. ¿Quedó claro? Pero básicamente ese es las personas más susceptibles. ¿Y qué más me falta ahí en eso? Que estén enfermas, ¿de qué? Hipertensión, dinero, ¿qué más? Sí, bueno, supongo que sí también, pero por razones de que si aumenta la temperatura corporal y además si aumenta ambiental, puede ser el hipertiroidismo, hiper. ¿Qué más? ¿Quiénes tienen una desregulación sistémica? No, esa sí, pero eso le da esto. No, incluso le da clonidina, hay otros mecanismos para eso. Pero ¿quiénes tienen una disregulación sistémica? ¿Qué pacientes son esos? Puede haber infecciones también, pero ya eso sería otra, estaría en relación con la fiebre. Sí, es más, hay una prueba que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, le hicieron en Venezuela, creo que fue un equipo de la escuela Barbie, Vines Valcardi, ¿se han oído del Vines Valcardi? Es una prueba para ver si hay disregulación sistémica en los diabéticos. ¿Okay? Los diabéticos tienen ese problema. Incluso la neuropatía precede la aparición de la diabetes. ¿Está claro? Yo lo entiendo. Un nivel 4. Entonces fíjense qué pasa en el golpe de calor. Fallan los mecanismos homeostáticos de regulación térmica. Factores predisponentes, aumento del ejercicio físico, aumento brusco de la temperatura ambiental, oleadas de calor, edad y estado de salud previo del paciente, ya nombramos varios casos de eso, consumo de medicamentos anticolinérgicos y diuréticos. ¿Okay? En los diuréticos se pierde potasio. ¿Okay? Esto también favorece que los aumentos de temperatura ambiental lo lleven a uno a hipertermia por calor. Las manifestaciones prodrómicas, que se llaman prodrómicas, que antecede a la aparición de la enfermedad. ¿Okay?
son similares al agotamiento por calor, es decir, el individuo se siente asténico, mareado, tiene cefalea, etc. Hay un aumento progresivo de la temperatura que puede llegar a más de 40 grados Celsius. Está claro, aquí dice 42 a 43, pero ya por encima de 40 grados Celsius están ustedes en presencia de un golpe de calor. Hay postración marcada, piel caliente y seca, diferente a lo que pasaba en el agotamiento, era piel fría y húmeda. ¿Okay? La taquicardia es importante, caída de la presión arterial y por supuesto polimnea marcada, trastornos neurológicos que pueden llegar al coma. En estos casos, el individuo puede presentar desde irritabilidad, somnolencia, hasta confusiones y coma. ¿Okay? Pues se afecta de manera importante el sistema nervioso central. Hay un aumento, ya lo dijimos, de la temperatura corporal. Factores predisponentes, temperatura ambiental que supera la temperatura corporal. ¿Okay? Humedad relativa del aire muy elevada, ya lo dijimos por qué. Sudoración excesiva que llega al agotamiento de las glándulas sudoríferas y cese de la sudoración. Esa es la razón porque en el agotamiento la piel es húmeda, caliente y húmeda, mientras que en el agotamiento las glándulas sudoríferas se agotan, dejan de funcionar. Por eso es que uno de los mecanismos más importantes de pérdida de calor es la sudoración. ¿Okay? Entonces aquí está la fisiopatología de por qué se produce este agotamiento por calor. Cese de la sudoración. Sí, pero si un paciente se infecta, ya vamos a ver esta parte, déjame ver si lo tengo aquí. Ah, no, lo tengo más adelante. Pero fíjate, si un paciente se infecta, ¿qué tiene? Tiene agotamiento por calor, ¿no? Porque tiene fiebre. Bueno, sí, claro, todo eso puede ser grados diferentes de temperatura, hipertermia e hiperpirexia, también se le llama cuando pasa de 40 grados, pero eso tiene una causa y esto lo vamos a ver después, pero es por una infección, no es por efecto de la temperatura ambiental ni por el ejercicio, que son los que están implicados en esta categoría. ¿Ok? El paciente está deshidratado, También la deshidratación es una causa de aumento de la temperatura corporal. Sí. Puede haber deshidratación, ¿verdad? Pero tú pasas, fíjate que es una gradación, tú puedes pasar por agotamiento por calor y estás deshidratado. Tú tomas agua, te lo electrolitos, etc. y te recuperas. Pero cuando llegas al agotamiento, ya no solo es deshidratación, que sí puede estar ocurriendo. Sí, o sea, si un individuo que tiene agotamiento no toma agua, sigue haciendo ejercicio y sigue aumentando la temperatura corporal, llega al golpe de calor. ¿Ok? Piensen que las cosas van evolucionando. ¿Ok? Y claro, si no tomo agua, está deshidratado y además las glándulas sudoríferas no van a funcionar. ¿Ok? Bien. Sistema de efectos en el sistema nervioso, trastorno psíquico, agresividad, alucinaciones, convulsiones, coma, daño endotelial, puede haber hemorragias petequiales. Hay un experimento interesante en el cual se encuentra que haciendo agregación plaquetaria, ¿sabes lo que es la agregación plaquetaria? ¿Sí? ¿Dónde lo aprendieron? En fisiología, ¿se lo vieron? O sea, eso se puede hacer in vitro. Toma las plaquetas del paciente y agregas un agregante cualquiera, puede ser colágeno, adrenalina, etc. Y esto se grafica porque no sé si nos da tiempo de explicar todo eso, pero ustedes ubíquense para entender cómo funcionan las cosas. Ustedes sacan lo que se llama el plasma rico en plaqueta del paciente. El plasma es turbio cuando es plasma rico en plaqueta y lo colocan en un aparato que es una especie
fotocolorímetro, es decir, que en vez de medir color, lo que mide es turbidez, que se llama tramitancia. ¿Eso lo vieron en YouTube? No, ¿verdad? Ni tramitancia, ni absorbancia, nada de eso. Bueno, mire, la tramitancia es 100% cuando el agua es pura. ¿Correcto? Cuando ustedes tienen un plasma rico en plaqueta, la tramitancia disminuye de acuerdo a la turbidez que tiene el plasma. ¿Correcto? Entonces, si ustedes a ese plasma que está puesto ante un haz de luz y le agregan adrenalina, o le agregan colágeno, o le agregan trombina, lo que ustedes quieran que son agregantes, ¿ok? Las plaquetas se van a ir agregando y la luz va a ir pasando más y más y más hasta que pasa 100% cuando ya no hay más plaquetas, ¿correcto? Bueno, en eso consiste la agregación plaquetaria. Creo que no es de uso clínico corriente. Entonces, se hizo un experimento en el cual se iba aumentando la temperatura del plasma al cual se le hacía agregación, ¿correcto? Y las plaquetas se agregaban a medida que aumentaba la temperatura. Es decir, las plaquetas son muy sensibles al aumento de temperatura, se agregan. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué produce eso? Trombocitopenia. Si tienen trombocitopenia y además tienen afectado, como verán después, el hígado, ustedes tienen dilución de trombina, ustedes tienen sangramiento o tienen petequias, ¿ok? Por la falta de plaquetas. ¿Quedó claro? Así como ocurre en qué enfermedad. ¿Ah? Dengue. No es la plaqueta, tiene petequias. ¿Ok? Bien. Hay convulsiones, coma, daño, hemorragias petequiales a nivel incluso de, que es uno de las manifestaciones tardías del golpe de calor, es la pérdida de equilibrio porque se afecta el cerebelo, en la célula testículo. ¿Quedó claro? Bueno, los centros asomados, trastornos residuales, puede quedar paraplegia, disartria, amnesia parcial y trastorno cerebral. En el aparato circulatorio hay colapso cardiovascular, ¿okay? Una insuficiencia cardíaca de alto gasto. ¿Okay? ¿Saben lo que es una insuficiencia cardíaca de alto gasto? Cuando tiene una vasodilatación periférica importante y el corazón tiene que bombear a gran velocidad y no se da abasto para mantener el gasto cardíaco. ¿Okay? Cae en insuficiencia. Ahora que es insuficiente cuando el gasto cardíaco no compensa las necesidades del organismo. Correcto. Hay alteraciones electrocardiográficas porque se pierde potasio. Bueno, disminuye el volumen circulante, resistencia periférica al organismo, taquicardia y hipotensión. En el riñón hay trastornos puede haber proteinuria, cilindros y anillos granulosos, oliguria y uremia, y retención de productos hidrogenados. El calor, que es una persona que está haciendo ejercicio intenso en condiciones de calor aumentado, ¿qué le pasa al músculo? ¿Qué patología conocen ustedes que daña al músculo de manera importante? ¿Cómo se llama eso? Cuando se daña el músculo estriado. Rhabdomiólisis. ¿Okay? En la rhabdomiólisis hay destrucción del músculo, hay drogas que ya la vemos, que también producen eso, como las estatinas, para bajar el colesterol, producen rhabdomiólisis, pueden producir. Y esa rhabdomiólisis implica que ¿cuál es la hemoglobina que tiene el músculo? La mioglobina, correcto. Se deposita en el riñón y produce insuficiencia renal aguda. ¿Pero claro? Entonces, también el riñón se puede afectar no solo por estos mecanismos de hemoconcentración, sino también por la rhabdomiólisis. En el hígado aparecen trastornos como la ictericia y la disminución del tiempo de protrombina. ¿Ok? Aumento del tiempo de protrombina. Hay leucocitosis, hemorragia, aumento de la fragilidad. Fíjense todas las complicaciones asociadas, todas son lógicas.
asociada al aumento de la temperatura corporal. Tenemos otra patología que es insolación, que son variantes de los síntomas anteriores, casos leves, parecidos al agotamiento por calor. O sea, no se llega en insolación, no se llega al golpe de calor. ¿Okay? Más bien, más leve. Puede evolucionar al golpe de calor, pero eso es algo que no es frecuente. Otra cosa que ocurre en la insolación es que hay lesiones en la piel, quemaduras, y se puede producir cáncer de piel en la gente que se expone a largo tiempo a la radiación ultravioleta. ¿Okay? Bien, esto es lo que le quería decir, los valores de temperatura. A veces uno habla que si es hipertermia, que si es fiebre, etc. Y no sabemos los puntos de corte. Fíjense, por ejemplo, el core, temperatura central core, es la temperatura que uno mide en el centro del organismo. Casi nadie mide la temperatura en el centro. ¿Cuál es el sitio más cercano que nosotros podemos llegar para medir la temperatura del core o del centro del centro del core? ¿Cuál? Rectal. Puede ser recto, pero en los niños, sobre todo en los niños, se utiliza el conducto auditivo externo. ¿Okay? Eso nos acerca más a la temperatura real del individuo. Entonces, es hipotérmico cuando tienen menos de 35 grados Celsius. Es normal entre 36,5. Ay, que este niño tiene fiebre porque tiene 37,5. No, señor. Si hay un aumento de la temperatura ambiental, la temperatura corporal se afecta, pero dentro del límite normal, de 36,5 a 37,5. ¿Quedó claro? La fiebre es cuando es de 37,5 más de 37,5 hasta 38,5. ¿Okay? 15, 38,3. La hipertermia es cuando es de 37,5 a 38,5. ¿Ok? Hay fiebre e hipertermia. Y la hiperpirexia cuando pasa de los 40 grados. Ahora fíjense lo que dice más abajo. Las diferencias entre fiebre e hipertermia dependen de la causa subyacente. ¿Quedó claro? La causa subyacente, que una es bacteriana o viral, y la otra es ambiental. ¿Quedó claro? Okay. Diferentes sitios donde ustedes busquen eso, cada uno le dice que hay temperatura, límites de temperatura diferentes. ¿Okay? Pero esto es lo que yo conseguí como el consenso. Efectos locales del calor. Fíjense que aquí está la piel con epidermis, dermis y tejido subcutáneo y músculo, correcto. Y cuando una quemadura de primer grado afecta solamente el epidermis, cuando le digan que es una quemadura de segundo grado afecta, se forma la flistena, correcto, la flistena, la vesícula de la quemadura, se afecta la epidermis y se afecta la dermis. ¿Está claro? Y en las quemaduras de tercer grado pueden llegar incluso hasta músculos y huesos. ¿Ok? No, se determina combinaciones nerviosas. Claro, cuando el calor es intenso, claro, al dañarse la dermis, que es donde están las terminaciones nerviosas, pues a veces se pierde la sensibilidad. Ok, estas son las situaciones de la quemadura en lo que se llama la patología quirúrgica. ¿Pero claro? Ahí vieron patología quirúrgica. Después existen maneras de cuantificar el daño producido por la quemadura. Y esa es la ley de Wallace. La ley de los 9 o ley de Wallace. Entonces, dependiendo del sitio del cuerpo, ustedes pueden decir que esta persona tiene el 18% de quemadura, el otro tiene el 30%, o tiene solamente un 9%. Son graves cuando afectan más del 25% de la superficie corporal, y en los niños es mucho menor al 15%. ¿Está claro? La palma de la mano tiene un 1%. O sea, eso hay que aprender de los modelos.
Entonces vamos a ver ahorita los efectos del frío. Nosotros casi no tenemos manifestaciones del frío, efectos patológicos del frío, pero pudieran ser en los andinistas, ¿okay? Suben a el tipo boliviano ni nieve, ni hielo, ni nada, pero más de 6.000 metros, pues en todos los países sudamericanos hay picos, muchísimos picos de 6.000 y más metros, los que van al Himalaya obviamente, ¿verdad? Y no van protegidos. Esto se llamó, esto que ven aquí son los llamados piedras de trinchera, ¿ves? Esto es piedra de trinchera. Eso ocurría en la Primera Guerra Mundial y ya estaba ocurriendo en Ucrania. ¿Oyeron? Aunque ahorita las botas y los equipos son mucho mejores que en aquella época, pero cuando tú estás en una trinchera y está lloviendo, y hay hielo, etc., aparecen alteraciones de hipotermia que pueden dañar la piel, correcto, incluso en los casos severos, producir necrosis. Necrosis, fíjense dónde ocurrían las necrosis. Pero deben haber leído, de haber visto, pero usen la nota. En las terminaciones del cuerpo, en los dedos de la mano, en los dedos de los pies, porque ahí la circulación es menor. ¿Okay? ¿Y qué otro sitio ocurre? No es infrecuente. En las personas que se pierden, en la nariz, ¿okay? Y los pabellones auriculares. Fíjense que son zonas muy poco irrigadas que hay que protegerlas, etc. Ahora, ¿por qué se produce necrosis por frío? ¿Ah? Sí, pero no tiene por qué morir el tejido. Puede ser sistémico, pero no morir. ¿Por qué muere el tejido? Eso es lógico, pero no es exactamente la causa. Forma cristales. Eso es, la formación de cristales por congelación daña la célula y revienta la célula, se muere. ¿Okay? Hay mecanismos para conservar los tejidos a temperaturas por debajo del grado de congelación, de 0 Celsius. Hay mecanismos para conservar tejidos por debajo de eso. Hay sustancias como el dimetilsulfóxido que permite congelar tejidos sin que se dañe la célula porque evita la formación de cristales. ¿Okay? Entonces hay maneras, no se conservan óvulos y espermatozoides y nitrógeno líquido. Tiene que haber un mecanismo para conservarlos. Se forman cristales. ¿Ok? Bueno, bueno, ¿qué se hace con una persona que tiene golpe de calor? O sea, yo no nombro la terapéutica porque no es la fisiopatología, pero la terapéutica en este caso, estos temas no lo van a volver a ver más nunca. ¿Ok? A menos que les toque un caso y tengan que investigarlo, etc. ¿Qué se hace entonces con un golpe de calor? Fíjense que aquí es diferente al niño ese que yo les nombré. Hay quienes dicen que hay que sumergir a la persona hasta el cuello en agua con hielo. Inmediatamente, porque una vez que todos esos mecanismos se disparan, puede haber coagulación intravascular diseminada, el individuo se muere, 50% de cuando está severamente afectado, puede haber hasta muerte en el 50% de los casos que sufren golpe de calor. ¿Okay? Entonces, sumergirlo en agua fría bruscamente, ponerlo rápidamente en una zona fresca. Si ustedes no tienen agua con hielo, etcétera, ¿qué pueden hacer? Primero, sacarle la ropa, ¿okay? Para evitar que el calor se siga manteniendo. Luego, colocar compresas frías
tratando de imitar lo que hace la evaporación. Mojan al tipo completamente, lo colocan para que haya convección, el aire se encargue de enfriarlo, correcto. Y después se le puede colocar compresa fría o con hielo si se consigue, en las axilas, en las carótidas, en el cuello y en las ingles. ¿Ok? Esos son los sitios por donde las arterias son más superficiales y tienen que bajar la temperatura central de manera violenta, lo más rápido posible. ¿Ok? Bueno, creo que no hay mucho más con relación a la terapéutica. Ya de ahí en adelante es llevar al paciente al hospital y tiene que ir a terapia intensiva. Hay algunos que dicen que colocar soluciones salinas frías. ¿Ok? Pero ya eso se hace en el hospital, es muy difícil hacerlo en el sitio donde ocurre el golpe de calor. ¿Ok? Bueno, aquí no hay mucho que hacer cuando hay necrosis, generalmente esto termina en amputación. Lo que se puede cuando todavía tiene chance es aumentar progresivamente. En este caso sí es importante aumentar progresivamente la temperatura. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, colocar una manta térmica porque puede producir más bien quemaduras. ¿Ok? Entonces, agua tibia y ir aumentando progresivamente la temperatura. Bueno, no hay más, sino que quisiéramos estar ahí en esa sillita, aquí.